Welcome back. I'm Alfred Lemont Weber, and I'm here with our Spanish News Inside Out correspondent, Juan Lancamp, who's coming to us from Spain. This is an introduction to a Spanish language video. We're making it for our English language audience because the news that has transpired here is just astounding, and it's not being covered by the English-speaking press as yet. It may be covered, uh, uh, we don't know yet. But uh, the entire 1 hour long Spanish language interview of Deacon Jorge Sonante from Buenos Aires, Argentina, a a Catholic deacon who has worked with three major popes, John Paul II, Benedict, and now John Paul, and now Pope Francis Bergoglio, who's an Argentine himself, has, as a whistleblower, come out and has, with documents in the past few days, exposed Pope Francis and the Vatican Bank as laundering the following sums of bribes that were taken by high-ranking politicians in South America at the presidential level. Maria Gabriela Chavez, she's the daughter of Hugo Chavez. Pope Francis is responsible for laundering $851 million that was stolen by Hugo Chavez in bribes and other thefts from the government of Venezuela, that is now held in the Vatican Bank for the Chavez family. Cristina Fernandez de Kirchner, who is former president of Argentina. Of course, Pope Bergoglio Francis I is a former cardinal in Argentina who dealt with Cristina Fernandez, long history there. Finally, when Pope Francis made it to the papacy, he called Cristina Kirchner, Deacon Jorge told us that after 7 or 18 attempts to try and bring in the presidency of Cristina and her husband into his corrupt trap, he finally got her. So the Vatican is now holding $876 million of bribes and other corrupt money of Cristina Fernandez de Kirchner, the former president of Argentina, in the Vatican Bank. He's laundering that money. Juan Manuel Santos Calderon, the former president of Colombia, $395 million. And now President Nicolas Maduro, where yesterday there was a CIA organized and US government organized and financed coup against the Nicolas Maduro government, the successor to Hugo Chavez. Well, Pope Francis is now laundering $859 million on behalf of the Maduro government, of Nicolas Maduro personally, in the Vatican Bank. And there are, according to Jorge Sonante, we will put English translations of the latest news article that came out yesterday in the article, the English language article that accompanies this summary. Pope Francis has laundered corrupt money of bribes and money that they've stolen for former Brazilian President Lula da Silva, for the former presidents of Ecuador. Remember that famous photo where they have
Pope Francis in his office in the Vatican, and he's sitting at his desk, and he's all genial, and the president of Ecuador in front of him, Correa, is all genial. And when I saw that, I said, boy, you know, somebody's getting holy around here or something. And it's all about these hundreds of millions of dollars that that he's laundering from, that they've all stolen. It's why? Because Francis is a bagman for the Jesuits, which together with the Zionist Sanhedrin, they are the two secret societies, most dangerous and corrupt secret societies on the face of the planet. The Zionist Sanhedrin and the Jesuits have nothing to do with Jesus. They go back to a common history in Babylon, out of the Babylonian temples. This is the worship of Baal, you know, diabolical magic, and that's what it comes out of. And it's finally coming out. And in this interview, it shows that just today, of course, you not only have the coup, the CIA finance coup, classical gunboat, yes, gunboat imperialism by the U.S. Against the Maduro government. I mean, you know, that's a violation of the UN Charter and of international law. You can't do that. I mean, and it looks like the army, the Venezuelan army, is backing Maduro. So far, it's the second day. We don't know, but it looks like the U.S. is starting a civil war down in Venezuela. I mean, you know, this is heavy karma. So, and in the middle of this, Pope Francis lands in Panama for the World Youth Forum, right? And Panama, the Panama Papers were really a cover story to cover up the $3 billion in money laundering that Pope Francis and the Vatican Bank have done on behalf of the presidents of Latin America and Brazil and Central America. So now the Pope is right next to Venezuela in Panama, where the Panama Papers were a cover-up of the Vatican money laundering. And they're asking him about Venezuela, the coup, and he's not saying anything, of course, because he's laundering Nicolas Maduro's, the president of Venezuela, where the coup was attacked by the Trump administration. $859 million of Maduro's money is in the Vatican Bank. So it looks like a tremendous cluster F is happening on all parts of world public order. It's just this tremendous corruption is just coming up. The Jesuits through Pope Francis have corrupted all of the governments of South America. I mean, the governments of South America, Chile, Ecuador, Bolivia. Remember the famous indigenous president of Bolivia? Well, the indigenous just did a referendum recently that said, you're out of here, guy. You're not our guy anymore. You're corrupt. And his, you know, because they're all taking bribes that then they give to Pope Francis, the Jesuit, to launder for them. So he's corrupted South America, Central America, and of course, when the Pope Francis came to visit North America, and according to the book of Revelation, Peter Kling, author and hermeneuticist Peter Kling, said that during the Obama administration, when the Pope addressed both houses of Congress and then was in the White House, that was a reference to a certain passages in
in the book of Revelation about the evil in the holy place. And that is what now has triggered the civil collapse of constitutional government in the U.S. now, where you can't even give the State of the Union address now anymore, and the country is completely been polarized. The Anglo-American Empire, the Brexit breaks it, totally polarized, the false populism, and in the U.S. you have complete polarization and breakdown, where the a State of the Union address can't be given even, and the population is fairly polarized, and the political parties have become dysfunctional, and this is all Jesuitical, and it's all tied in with the global Sanhedrin, and interdimensionally with the diabolical entities, Baal, etc., that go back to Babylon. So we're all watching this historically, and let me just read here if I can get this here. I'm just going to read here from the translation. Argentinian deacon Jorge Sonante and Colombian journalist Gustavo Rugeles reveal a $2.980 billion bank plot by Pope Francis with Latin American communism or leftist presidents. The main implicated holders of secret bank accounts in the Vatican Bank have hidden behind the backs of their countries a total revealed to date of 2.980 million, nearly 3 billion. The Argentinian deacon Jorge Sonante and the Colombian journalist Gustavo Rugeles a few hours ago, this is just in the last day or so, have revealed with numerous proofs an international banking scheme that allowed the main heads of Latin American communism, they say, it's leftist government, to hide money in the Vatican bank accounts with the knowledge of Pope Francis. It's more, and in questioning, it turns out, if you go here, the very second that about halfway through the interview, we asked him, what is the significance of Pope Francis being a Jesuit? And as soon as we asked that question, boom, Deacon Jorge Sonante was cut off from the interview from Buenos Aires and could not get back in, because Pope Francis is really acting on behalf of the Secret Society of the Jesuits and the Sanhedrin. In total, the complaint establishes a secret banking scheme of at least 4 heads of communism in the region, hiding money in the system called the Institute for the Works of Religion, known as the Vatican Bank. The main implicated holders of secret bank accounts in the Vatican Bank would have hidden behind the backs of their countries a total revealed to date of 2.980 million, distributed to the names of the following account holders: Maria Gabriela Chavez, daughter of Hugo Chavez, $8.51 million. Cristina Fernandez de Kirchner, $876 million. Juan Manuel Santos Calderón, President of Colombia, $395 million. These is monies that they steal while they're president. In other words, Hugo Chavez stole $851 million while he was president. He gives it to Francisco the Jesuit, who puts it in the Vatican Bank and launders it for him. These are partners in crime. Nicolas Maduro, the current president of Venezuela, although the US and other countries now don't recognize him, they recognize the coup, but it's a coup that they organized. So, but the army now is on the side of Chavez, at least as of today, January 24, 2019. We'll see. They may be organizing a civil war there. I mean, it's a violation of
the Articles of the United Nations Charter. Nicolas Maduro, $859 million. The initiation of the investigation originates in complete denunciations officially reported by Deacon Sonante before Commodore Pai in the prosecutor's office number 4 of Dr. Stornelli of the General Prosecutor's Office of the Argentine nation on August 21st, which, with the passing of the days, has only increased in evidence and severity of accusations. As reported by Colombian journalist Gustavo Rugeles in the Colombian news portal El Expediente, the former president of Colombia, Juan Manuel Santos, is the owner of account 001-3-16764 with a balance of $390 million associated with Inc. Global Tuition and Education Insurance Corporation, the same form that appeared in the report known as Paper of Paradise that signaled hidden money in Barbados. Thus, Pope Francis, through his exclusive privilege as head of the institutional and political framework of the Vatican, has managed to instrumentalize the bank of the same Vatican to cover, protect, and hide billions of dollars of the main heads of Latin American countries. They say Latin American communism, well, leftism. So far, both the former Colombian president, Juan Manuel Santos, and the real people involved kept silence with the accusations. With each passing hour, the scandal has only increased. So, since this so far is not being reported in the English-speaking press, Yes. because they're focused on the wall and the shutdown and, you know, American and Brexit, you know, that's their thing. We're reporting it because this is major, and it's how the Jesuits are really bringing down the institutions of the world, you know, a breakdown. It's every 1,000 years or so, Dr. Lorraine Murray has studied the bloodlines, and she calls it ancient Iranian bloodlines, but they merge with the Sanhedrin bloodlines and with interdimensional Draco-Reptilian and Anunnaki interventions. So we wanted to give you kind of this English introduction, and we'll be putting English translations of the major documents in the article accompanying this interview, which was truncated because as soon as we started asking about the Jesuit connection here, which seems like it's what's causing all of this, Deacon Jorge Sonantes, the whistleblower from inside of the Catholic Church, he's worked inside for the last 3 popes, Pope John Paul II, Pope Benedict XVI, and Pope Francis I. So this looks like it's breakthrough. It's the breakdown of the old order, which includes all of the matrix powers, how all of the Latin American matrix powers got corrupted at the presidential levels. It's an amazing story. We did not get to ask to conduct the second half of the interview, which was on the pedocriminal aspects. However, the little bit that we did get to ask, Deacon Jorge Sonante confirmed the existence of the Ninth Circle. Yes.
which is an institution that goes back to the 16th century, run by the Jesuits, in which incoming popes and world figures, before they assume their offices, have to sacrifice infants in Baal worship. This all goes back to the Babylonian temples. It's actually Baal that's behind this. So all the infant sacrifice that's associated both with the Sanhedrin, through the Jewish pedophilia at Purim and Pesach, and all of that, and with the Vatican Ninth Circle infant sacrifice when the popes are appointed and other high officers. All of that is jointly associated between the Sanhedrin and the Jesuits going back to Babylon. But we now have confirmation from an insider, that is Deacon Jorge Sonante, that the Ninth Circle infant sacrifice is real, and that it's a worldwide institution. And that's how the Vatican and other affiliated church and royal family, the British crown, the Dutch crown, the Belgian crown, what are called the black nobility, all operate through the Ninth Circle. So that has been confirmed, the existence of the Ninth Circle, by Deacon Jorge Sonante. He didn't get to give us a lot of details because he was cut off, and from his testimony in Buenos Aires, Argentina. But you can see the testimony and a full hour of our Spanish correspondent, Juan Lancap, speaking from Spain. The whole thing is in Spanish. But we wanted you to have this as for the record, and we'll put as much of the English text and background as possible. And Juan Lancap and myself and Karin Hutzenhout, who is an expert who gave most recently testimony in the pedocriminal investigations carried out by the International Tribunal for Natural Justice in London. Her part of the panel will be in English. Juan's part of the panel will be in Spanish, and we will be broadcasting that. That'll be held on February 7th, 2019. So be sure to watch for that on truetube.co, Exopolitics TV. This has been another truetube.co, Exopolitics TV production. Interview with Deacon Jorge Sonante from Buenos Aires, Argentina, a Vatican whistleblower. Our Spanish correspondent from Spain, Juan Lancap, and yours truly, Alfred Lamont Weber of News Inside Out, TrueTube, and Exopolitics TV. Wishing you a wonderful day, week, 2019 year, and life. Thank you very much. Buenas, soy Alfred Lambremont Weber. Tenemos el gran privilegio acá estar con Diácono Jorge Sonante, que está con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, y como siempre, nuestro corresponsal en español, el periodista Juan Lancap, que nos viene desde España. Bueno, Diácono, estamos con la gran
noticia ahora del dinero de la Ruta K, que parece que el Papa Francisco, que es el primer papa jesuita en la historia, en la llamada Ruta K, se ha reportado ahora que la hija de Hugo Chávez tiene 851 millones de dólares, Cristina Fernández de Kirchner tiene 876 millones de dólares, Juan Manuel Santos Calderón, expresidente de Colombia, tiene 395 dólares, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que ahora hay un golpe, dicen, financiado por la CIA en contra de él en Venezuela, quizás una guerra civil por el gobierno de Trump en contra de Maduro, 859 millones de dólares en sobornos que le han hecho a Maduro, pero ahora para apoderarse, dicen, de todos los sobornos a los gobiernos, entre comillas, comunistas o izquierdistas de Latinoamérica, el Papa Bergoglio ha ido y se ha apoderado de estos fondos para el Banco Vaticano en una maniobra izquierdista internacional. Y parece que usted es uno de los principales, en inglés les llamamos whistleblower, o sea, dan a la luz, ¿no? ¿Puede usted darnos más detalles si esto es cierto y cuáles son las implicaciones, por favor? Bueno, yo en agosto del 2018 presenté una denuncia en la Fiscalía del doctor Restornelli para denunciar, para testificar en una palabra primero, como testigo de haber visto cofres de dinero que venían de Panamá, de una fundación, de un apoderado de Cristina Fernández de Kirchner, que es Lázaro Báez, que ahora está preso, y bueno, que había visto entre 2014 y 2015 en el IOR, en el Banco del Vaticano, esos cofres con dinero que pertenecían a esta fundación, pero venían con membrete de la Cruz Roja Internacional. O sea que tenían los baúles, los cofres de metal, tenían logo de la Cruz Roja Internacional. Era como un envío humanístico de una donación. De lo cual, bueno, intervino el fiscal, que después lo elevó a los 2 meses de investigar, lo elevó como una denuncia al juzgado del juez Bonadío, un juzgado federal del juez Bonadío, que él está manejando el tema de la ruta del dinero acá. Y bueno, se abrió otro camino que fue la ruta del dinero acá hacia el Vaticano. Pero ahí no quedó solo eso. Se vio, al analizar, al investigar, pude enfocar otras rutas de dinero que venían de otros países populistas, de gobiernos populistas, como Santos, Maduro, Lula da Silva, de Ecuador, Chile también, bueno, Bolivia. Entonces, era todo un modus operandi de cómo lavaba el dinero ciertas personas que pertenecían a gobiernos populistas, como presidente, expresidente, ministros, de lo cual se abrió la brecha, y cuando el periodista Gustavo Rugeles en Colombia dio a conocer la cuenta de Santos y el listado de algunas cuentas, ahí, bueno, se expandió mucho más la investigación, porque Estados Unidos ahora está investigando eso. Juan, ¿quieres hacer un... Sí, sí. Una pregunta, sí. Sobre todo el tema en el cual se ha estado comentando de esa ruta K del dinero que ha ido moviéndose por todo el mundo.
La pregunta que le quiero realizar, has Sí. mencionado el tema de Panama Papers, es decir, ¿esto ha sido, digamos, la parte crucial para que el tema de Panamá ya no se hable más? Esa es la pregunta que le lanzo, diácono Jorge Sonante, porque lo que estás dando a entender es que de lo de Panamá fue como una cosa controlada para ocultar lo de la ruta acá del dinero. ¿Es cierto o digamos que esto es algo que está por salir detrás de lo de Panamá? Es decir, lo de Panamá salió primero y ahora lo de la ruta acá del dinero. ¿Podría confirmar Sí, esta información? lo de Panama Paper fue, bueno, la primera, se puede decir, la primera astilla en el camino de los corruptos, porque saltaron muchas empresas, muchas fundaciones que lavaban su dinero en Panamá y, bueno, y en otras islas que tenían bancos offshores. Hay muchas empresas argentinas, por ejemplo, que tienen cuenta en Panama Paper, que aparecen en Panama Paper, que a su vez tienen cuenta en el Lior. Esto la Santa Sede lo negó cuando salió lo de Santos en Colombia, de lo cual negó hasta ahí nomás, porque no, lo que dijo fue que no había ni presidente ni expresidente, pero cuentas sí hay de clientes, lo que cual no dijo qué clientes tiene el Banco del Vaticano, el Lior, de esas 14.000 cuentas que tiene. No dio mucha explicación de eso, tampoco dio a entender de lo que quedó firmado en el documento presentó Gustavo Rugeles, el periodista del depósito, de la boleta, vamos a hacer en una palabra de depósito, firmado por Santos y el presidente del Lior. Tampoco habló de eso. Da muchas sospechas de por qué no nombran a ciertas personas. No me nombraron a mí tampoco. Como diácono permanente de la Iglesia Católica, tampoco me nombraron a mí, de lo cual da a saber que soy diácono de la Iglesia. Entonces, hay muchas circunstancias, pero a ver, el nuevo vocero del Vaticano, Gigliotti, que es un vocero temporal, porque renunciaron los otros dos voceros el 31 de diciembre del 2018, porque se veía que se venía toda esta movida. Él dice que consultó el Lior, pero el mismo Lior no tiene influencia con el vocero. Así que hay muchas influencias en este tema. Y con Panamá, ahora justo el Papa está en Panamá y su primera homilía dio a entender que estaba en lucha de los corruptos y la verdad, primero que se fije en su casa, que es el Lior y el Vaticano, sobre la corrupción, para liberar la corrupción que hay, pero Francisco protege a los corruptos, así que él sabe muy bien la situación. Si no, en este viaje tampoco apostólico hubiera viajado el encargado de negocio del Vaticano también con él a Panamá. Así que hay que ver muchas vistas en diferentes puntos de lo que no tienen conclusiones. Y Panama Papers, hay muchas empresas que están dentro del Lior, y esto que yo descubrí, que investigué, fue algo que se hizo en un complot mundial, en una palabra, porque hay muchas personas implicadas, de multimillonarios, expolíticos de Estados Unidos, miembros de gobiernos populistas. El mismo Foro de San Pablo está dentro de toda esta camada de corrupción, y Francisco los protege. Desde el 2014 que Francisco viene protegiendo a diferentes corruptos. Por ejemplo, acá en Argentina, nada más dijo cuiden a Cristina por la expresidenta Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces ahí vemos la magnitud que tienen sus mensajes. Ahora no habla nada de Maduro, está en Panamá, 2 horas de Caracas, y no habla de la situación de Maduro. Rezo por las víctimas, sí, como estamos rezando todos, pero tampoco habla de la geopolítica que está pasando en Venezuela, de la geopolítica mundial con el asunto de Venezuela. Entonces hay cosas que dan a saber que él es cómplice de toda esta corrupción y que resguarda el dinero que roban. Primero sirvió para salvar la deuda del Vaticano, y segundo, le dio como un banco suizo en silencio, que nadie se iba a enterar de nada. Por eso cada presidente firmó con puño y letra el papeleo de los depósitos hasta que hubo una fuga.
Y ahí la fuga empeoró la situación. Y vemos el silencio mismo de la iglesia. No habla. Y cuando la iglesia calla es porque otorga. Sí, y ahora, según lo que tengo entendido, el viaje del Papa Francisco a Panamá es el primer paso a Centroamérica, que es un viaje para dar enseñanza a los jóvenes. O Sí. sea, y esto parece que es un gran mal moral que está haciendo porque es lo que llamamos una operación psicológica, un PSYOP. O sea, Correcto. tienes al Papa en la cabeza de la iglesia, que debe ser una figura moral, que viene a un viaje moral a Centroamérica, donde hay mucha inquietud, pues hay una guerra entre Centroamérica y los Estados Unidos. Quieren poner un muro de guerra ahí, y ahí ha venido el ejército norteamericano a la frontera de México. Y en ese momento viene el Papa a su centro de corrupción en Panamá, que esa es la verdad, y va por país, y está diciendo unas hipocresías, porque lo que lo trae ahí es el dinero, no es el mensaje moral y la enseñanza Sí. a la juventud. ¿Puede comentar sobre esto? Y si hay aliados e instituciones dentro de la iglesia que quieren salvarla, o si es verdad que este papa es el último papa de la iglesia y la iglesia se autodestruye. ¿Cuál es su opinión? No, primero que todo, la iglesia no se va a destruir porque no es el último papa. Hay gente como yo y muchos más. Yo soy una pequeña voz de la iglesia que trata de defender los pilares de la iglesia de Cristo, no la iglesia de Francisco, ¿sí? Eso es lo importante. El tema con Panamá, ahora el viaje a Panamá, tiene dos puntos importantes. Primero, una lavada de cara que se junta justo en la Jornada Mundial de la Juventud con los adolescentes, con los chicos, después de todos los casos de abuso que tuvo durante el 2018 y todas las denuncias que hubo. Esa es la primera vista en el viaje a Panamá. El segundo viaje, el segundo punto es sobre el muro. Él, antes de salir a Panamá, habló sobre el muro de Donald Trump, que, bueno, por los inmigrantes más. Donald Trump está haciendo el muro para defender su propio país. Y Francisco no puede hablar mucho de muros porque él vive rodeado de un muro ya medieval. Así que él tampoco recibió ningún inmigrante a vivir en la Santa Sede. Así que no tiene palabra moral para poder opinar sobre el muro que quiere construir Donald Trump. Tercero, sí, fue a Panamá justo en un lugar que es un país offshore donde se crean empresas, se lava dinero, y mismo el Vaticano tiene empresas y lava dinero con cuentas de Panamá. Entonces, si vemos este viaje, es un viaje más o menos queriendo limpiarse de toda la suciedad que tiene, pero fue un viaje que le complicó, me parece. Yo creo que tendría que haber mandado a un cardenal a la Jornada Mundial de la Juventud y no ir él, porque cada vez más nos damos cuenta de lo que estamos denunciando y hablando sobre todos estos temas, que Francisco está corrupto, que trata de limpiar su corrupción, pero no puede. Así que yo creo que es hora de que los cardenales, ahora en febrero va a haber una reunión de los obispos, de los presidentes de las conferencias episcopales por el tema de los abusos dentro de la iglesia. Lo puso a Monseñor Lombardi a encabezar eso, que es otro sacerdote de su brazo para tratar de limpiar la imagen de la iglesia con el tema de los abusos. Así que yo creo que Francisco está tirando, como se dice, en los últimos cartuchos para ver qué sucede. Puede juntar mucha juventud en Panamá, como hizo en el 2013 con Brasil.
pero la realidad de la iglesia es otra, no es solamente la juventud. Es la vivencia de cada católico que está perdiendo no la fe, sino la fe dentro de la doctrina de la iglesia. Entonces ahí está el tema fundamental. Y yo creo que hay que hacer una oración muy importante para poder decirle al Papa que ya terminó su tiempo. En 7 años no solucionó nada de lo que quiso hacer. Lo empeoró. Empeoraron los abusos, empeoraron la corrupción financiera dentro del Vaticano, empeoraron un montón de puntos. No limpió la curia romana, encima la plagó de personas homosexuales, por ejemplo, que no mantienen la doctrina de la fe. Trata de atacar a los que manejan la tradición de la iglesia, las misas en latín y demás, que pasa en México, en Europa. Así que hay muchas cosas que hizo mal. Él, lo único que lo pusieron ahí para poder hacer este complot mundial de poder cubrir a los pedófilos, de avanzar con la ideología de género y muchos temas más. Juan, si quieres. Es asombrante que estás diciendo que el Papa Francisco protege a los pedófilos, además, y el tema del dinero, ¿no? Digamos que ese poder financiero que está dentro del Vaticano durante décadas, que lleva dentro, correcto, digamos que forma parte de cúpulas más altas que el Papa Francisco. Entonces, este Papa jesuita se ha venido comentando que ya en Argentina, antes de ser Papa, ya había hecho escándalos de corrupción, es decir, son rumores, yo no lo tengo confirmado. Entonces, lo que quiero preguntarte, ¿esa ruta acá del dinero tiene la sospecha que empezó hace años o es algo que se ha hecho desde hace bien poco? Porque lo de la ruta acá del dinero, ¿es a nivel global o es a nivel del Vaticano, Panamá y los países de América Latina con Estados Unidos? No, la ruta del dinero acá es ruta de dinero de los kirchneristas y se hizo a partir del 2014. Acordémonos que Bergoglio, el cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco, tenía una lucha interna con el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, hasta que, bueno, en cierto momento tuvo casi 15 audiencias, solicitó 15 audiencias al expresidente y a la presidenta y nunca se la dieron. Hasta que llegó un punto mismo que cuando asumió en el 2013 como papa, lo atacaron, hasta que la presidenta viajó por tercera vez en el 2014 y ahí, como decimos en Argentina, se cocinó todo. Se ayudó a que Cristina, como le faltaba un año de gobierno, a solucionar todos los problemas de dinero que tenían del robo de los argentinos. Esa fue el principio de la cabeza. La cabeza de la cascabel fue esa, y después vinieron todos los demás países que siguieron haciendo la misma operatoria, por ejemplo Maduro, Santos, Lula da Silva, Dilma y un montón de presidentes más, y a su vez ministros y todo aquel apoderado que tenían para poder tener una cuenta y lavar el dinero que no era blanco, era sucio en realidad. Y los Panama Papers es otro punto, que también tenían implicaciones porque había fundaciones que derivaban dinero hacia el IOR, pero bueno, salió primero, se descubrió eso, ha implicado muchas personas también, y hay muchas personas, como te decía, que tenían cuentas en bancos de panameños o de islas offshore, de bancos offshore, que también tienen cuentas en el IOR. Imagínate que en 2014 Francisco determinó crear la Secretaría Económica de la Santa Sede. ¿Por qué? Porque el IOR en sí, la base del IOR, son las pensiones y sueldo de los sacerdotes y contribuciones de las congregaciones y fundaciones pontificias. De lo cual, al crear la Secretaría Económica de la Santa Sede, que lo puso el cardenal Pels, que ahora está condenado en Australia por pedofilia, ¿sí? Lo puso a la cabeza, pasó las pensiones, los sueldos, las contribuciones de las congregaciones y de las fundaciones pontificias que recibía el IOR, las pasó a la Secretaría Económica de la Santa Sede. Y el IOR lo dejó como una banca offshore, una mesa financiera con número para transferencias y demás,
para recibir a todos estos clientes que tiene. Y la mayoría, el 99%, son clientes con dineros mal habidos. Ahora, hay que ver... Se va a cortar la comunicación. Ah, perdón. Sí, ahora hay que ver que la realidad que el Papa Francisco es jesuita y la historia de los jesuitas es una historia muy controversial. Han sido echados de muchos países por corrupción política, por corrupción financiera y por corrupción pedocriminal. Y ¿qué pasó? Sí, se le cortó. Se le cortó de repente la comunicación. ¿Viste? Sí. Que es como la batería o algo. Estaba muy interesante, porque ahora justamente... Momentito. Bueno, mira, Juan, colega, parece que se ha cortado acá con mi pregunta sobre el Papa Francisco Bergoglio como representante de los jesuitas, que es un culto, una sociedad secreta que junto con el Sanhedrin judío y los jesuitas son los dos cultos secretos, de los dos cultos secretos más peligrosos del mundo. Y me escribe el diácono ahora, diácono Jorge Sonante: Alfred, discúlpame, me hackearon el teléfono, se volvió loco. Justamente en el momento después que yo empecé a preguntarle sobre que si esta corrupción está conectada, más bien porque el Papa Francisco es más bien representante de los jesuitas, que es una sociedad secreta dedicada al mal, tanto como los Sanhedrin sionistas, los dos, los jesuitas, que no tienen nada que ver con Jesús, y el Sanhedrin, vienen los dos juntos a Babilonia, como decías. Sí. Y yo propongo, tenemos los 30 minutos que íbamos a tener con el buen diácono, que tú y yo dialoguemos sobre esto. Ahora, ¿cuál es tu evaluación de lo que estaba diciendo el diácono y de lo que pasó de repente cuando introducimos el tema desde esta corrupción? No es tanto la persona de Bergoglio o el Papa Francisco o el Vaticano, sino son los jesuitas. Juan, a ti te lo paso ahora. Sí, mira, hay un tema importante que es el crimen ritual del Pesach, que lo realizan durante siglos en fechas importantes, ¿vale? Como es el tema de la fiesta del Purim y el Pesach, que lo hacen cuando son fiestas de Pascuas judías, ¿vale? O fiestas tradicionales que tengan que ver con los falsos judíos, ¿vale? Me explico. Cuando en Babilonia había esa batalla contra Damascus, que es Damasco, Babilonia se alimentaba del sufrimiento de la gente que moría, ¿vale? Y tiempo después, esa guerra ha ido alargándose durante milenios. Entonces, esta gente que se hacen llamar los sionistas son los falsos judíos, no representan al pueblo de Israel, se infiltraron en el pueblo de Israel para hacer de Israel
su tumba sagrada, su campo santo, por decirlo así, en contra de la cristianidad. Entonces ellos en determinadas fechas tienen que matar a un goyim, que es alguien que no es judío. Y tiene que coincidir con el casamiento de gente importante de estas familias de poder, que ya no son 13, son muchas familias, que tienen RH negativo y necesitan la energía femenina y la energía masculina para conseguir que ese ritual tenga que ver con el poder de la Santa Sede. Entonces, el patriarca, el rey falso, el rey de Jerusalén, que es ni más ni menos que el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, porque él se ha autoproclamado rey de Jerusalén, tiene el título de la tierra de los sionistas, de los házaros, que vienen de Kazajistán, en tiempos antiguos, que es de ahí de donde empieza el origen. Entonces, ellos tienen que hacer algo para dar poder entre ellos mismos, y lo solicitan a Baal, porque Baal tiene que comer el niño que aparece en la fotografía, sobre todo si son bebés. Entonces, en esa boda que realizan, porque en el Pesach dura mucho más tiempo los rituales que en el Purim, porque en el Purim es más corto, pero en el Pesach se trata de torturas. Son torturas de una violencia bastante extrema, ¿vale? Y aquí se han encontrado casos, por ejemplo, de 1826, 1475, en 1823 o 1929. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, que vienen haciendo estos llamados rituales de sangre, líbelos de sangre. Y necesitan el poder de los que no son de ese linaje. Por eso el poder está controlado por los sionistas, que son los házaros, y los jesuitas. Los jesuitas tienen que hacer un ritual de iniciación en las catacumbas del Vaticano cuando inician a un papa. Al Papa Francisco se le hizo una ceremonia de iniciación en adoración a Isis, Horus, Set, que son las 3 letras iniciales de la orden de Jesús, digamos del anticristo. Ellos no representan a Jesús, ellos representan a la bestia. Por eso el Papa lo escogieron como Papa, porque eso fue una cosa hecha por la francmasonería y la logia P2, que está dentro del Vaticano. Y eso es un escándalo muy grave, porque el Papa, y no es porque lo digan otros, no, es que hay un texto publicado que pone que el Papa Francisco tuvo que hacer eso para ser Papa, porque él no iba a ser Papa en verdad, eso fue una conspiración orquestada. Y fíjate, él estaba disputando la carrera a otro pederasta, que es el cardenal Danels de Bélgica, que pertenecía al arzobispado de Bruselas. Por eso pusieron a este de papa, porque si es el cardenal Danels, el Vaticano se queda directamente. O sea, hubiera habido una catarsis. Y es claro, ahora resulta que han condenado a George Pell. Y George Pell resulta que no ha ido a la cárcel. Esos son escándalos. Es decir, es un escándalo en toda regla. Es decir, ellos se basan en que ellos son judíos cuando no son judíos. Son los criptojudíos, los falsos. Tienen un criptogrupo que está orquestado por varias facciones, el poder bancario, el poder de la iglesia, el poder de la aristocracia y todas las élites mundiales. No se trata de eso. Y ellos lo que hacen es que cuando tiene al niño o a la niña sacrificado o sacrificada, dan de comer con la sangre, la secan y lo que hacen es comerse la placenta y quitan hasta los óvulos. Esto es muy fuerte. Eso es asombroso, verdaderamente asombroso, porque en el momento que nosotros le hicimos una pregunta al diácono de que qué tiene que ver esto con que el Papa Francisco Bergoglio es jesuita, en ese momento nos cortaron la comunicación, porque esa es la pregunta clave. Tiene que ver todo con que él es
jesuita, que tiene esas cifras son, son increíbles, donde las cifras que tienen acá son 2.980 millones de dólares. O sea que 3.000 millones de dólares está él escondiendo y lavando para María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez, 851 millones de dólares. Cristina Fernández de Kirchner, 876 millones de dólares. Todo esto son sobornos. Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia, 395 millones de dólares. Nicolás Maduro, que hoy en día hay un golpe organizado por la CIA y por el gobierno de Estados Unidos en contra del gobierno de Venezuela, 859 millones de dólares, que ese es el petróleo venezolano, en sobornos, se los llevó Nicolás Maduro y se los llevó el jesuita para el Banco Vaticano. Y también dijo Lula da Silva de Brasil, el presidente de Ecuador. ¿Te acuerdas que teníamos todas esas fotos en la oficina del Papa en el Vaticano? Él, todas sonrisas en su escritorio, y adelante del escritorio el presidente de Ecuador diciendo, usted es tan... Yo decía, ¿qué es esto? No, es que le estaban entregando cientos de millones de dólares. No Claro. tenían nada que ver con una visión para América Latina. Nada. Chile, Bolivia, tenemos al primer presidente indígena de Bolivia, que ahora hasta los indígenas de Bolivia tuvieron un referéndum y le dijeron, vete ya, no te queremos más porque eres corrupto. Ecuador, todo, ¿no? O sea Digamos, que sí. los jesuitas han hecho una corrupción general de las presidencias de América Latina, de Brasil y de Centroamérica, porque en México las mordidas son súper. Mira, aquí estamos. Sí. Aquí está estamos, aquí. aquí estamos. Sí, pero se marchó. No, aquí está. Aguántate. Ok, buenas. ¿Nos escucha? Ay, Dios mío. Momentito. Sí, tranquilo, es que es increíble. Es que no lo van a permitir. Es que esto es increíble. Y ahora no permiten al whistleblower mayor, el diácono Jorge Sonante de Buenos Aires, Argentina, que tiene todos estos datos, que ha trabajado en la administración bajo el Papa Juan Pablo, bajo el Papa Benedicto, sabe todo esto, y ahora sobre el Papa Francisco sabe todo esta cuestiones de finanzas, de administración, y nosotros no tuvimos ni la oportunidad de empezar a hacerle las preguntas sobre la pedocriminalidad, que ahora dicen que, ay, mira, aquí estamos de nuevo. A ver. Le cortan la señal. A ver, ahora. A ver, bienvenido. He vuelto. Sí, bien. Era justamente en ese momento que le
preguntábamos, Sí, el hecho de que el Papa Francisco Bergoglio es jesuita, que es una sociedad muy controversial. correcto. Y es que el Papa en verdad es más representante de los jesuitas que ser Papa, y es una persona que ha introducido la corrupción de que se dice que son los jesuitas y el noveno círculo de asesinato infantil que se rumora están los jesuitas tras de él a nivel papal, etcétera. ¿Cree usted que estos escándalos de casi 3.000 millones de dólares y hacer una corrupción de los altos gobiernos de América Latina, de Brasil, de Centroamérica y México, porque hay mucha mordida ahí, es algo de los jesuitas más que de la iglesia? Es una pregunta para usted, diácono. Y si vemos en el transcurso de la historia de los jesuitas, siempre estuvieron, ¿cómo te puedo decir? Siempre estuvieron ligados a diferentes temas, por ejemplo, en la época de los 70, de los 60, con los tercermundistas, con las guerrillas. Es más, acá ha habido sacerdotes que han cooperado con guerrillas. Hace muy poco fueron 30 años de la toma de un regimiento y había un sacerdote implicado que es amigo de Bergoglio. Así que los jesuitas en toda su vida tienen una disciplina que es militar en una palabra, porque el fundador fue militar, y a su vez ellos llegaron al papado. Por ejemplo, el superior de ellos lo llaman el Papa Negro, ¿no? Sí. Siempre, toda la vida fue el Papa Negro. ¿Por qué? Porque interfería con el Papa normal, el Papa blanco, y siempre fueron de poner interferencia en los papados. Por eso varios papas anularon la congregación en varios periodos de la iglesia. Lo cual ahora el Papa está tomando las riendas como una ideología más política, religiosa, y está armando junto con otras personas todo este complot mundial que hay. Lo del noveno círculo existe, no puedo decir que hay sacrificios humanos y demás porque no lo conozco, pero sé que existe el noveno círculo y participan varias personas de a nivel mundial y están envueltos en este complejo complot mundial que hay, que lo estamos viendo en cada parte del mundo. Sí, y por ejemplo, Hay eco. sí, quiero hacer, ¿le resuena el nombre Gustavo Sandetta? Gustavo Sancheta. Sí, dicen que él es asociado en Argentina con el Papa Francisco y que es pedocriminal. Se le ha cortado. ¿Aló? No, se le ha cortado. Estaba diciendo que otra vez. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Aló? Se le ha cortado. ¿Me escucha? Parece que nos han cortado de nuevo y estabas diciendo de los jesuitas y la ETA y la masonería, las logias. ¿Puedes repetir eso, Juan? Vamos a ver, en los años que llevo investigando a nivel periodístico como también a nivel investigativo, tuve varias conversaciones con Leo Zegami, que es un aristócrata muy importante en Italia, que ha entrado incluso dentro del Vaticano, y él en las entrevistas que he tenido con él estuvo comentando
que hay hasta 7 o 9 divisiones de la logia esta conocida como la P2, esta hasta la P7 o la P9. Creo que había alguna más. Entonces, esas logias lo que hacen es liquidar a gente que molesta, como también no se quiere hablar del caso de Manuela Orlandi, y el señor Zagami me estuvo comentando que en el caso de Orlandi hubo una orgía extremadamente muy sexual dentro de la Santa Sede, y además hubo como una especie de ritual en posesión, porque ella tenía la posesión del demonio y se lo tuvieron que quitar y la asesinaron. Y entonces a esta chica, pues los restos los pusieron en una tumba que había un mafioso. Y eso es la historia, por eso se ha tapado, porque los papas encubrieron el tema. Y el hermano, el fratello de Orlandi, él lleva muchos años investigando y él ha reclamado audiencia con los papas y le han amenazado incluso hasta de muerte. O sea, el dato es escalofriante. El hermano busca justicia y el Vaticano dice, váyase usted de aquí o lo vamos a hacer que lo maten, ¿no? Entonces esto es un escándalo a nivel mundial. Luego, el tema de la ETA. Bueno, la banda terrorista ETA, aquí en España, en la época que estuvo asesinando a mucha gente, que era parte de la facción socialista, porque ellos fueron, junto con los jesuitas que fundaron la ETA, porque la ETA nació en los seminarios de curas en el País Vasco, se formó el Comando Rothschild. Y ellos se llegaron a entrenar en castillos de Francia. Y eso está documentado en el libro de Álvaro Baeza, ETA nació en un seminario. Un libro muy antiguo, el autor está desaparecido, no se sabe si está muerto o no, pero salió en televisión un par de veces. Y es curioso cómo el tema de los jesuitas, como ya ha dicho el diácono Jorge Sonante, es una facción militar, y eso confirma que detrás de los jesuitas están todas las aberraciones cometidas a nivel mundial. También ha dicho y confirma la existencia del Ninth Circle, del noveno círculo, pero que no afirma si tiene el conocimiento de estos rituales. Pero una cosa está clara, lo ha confirmado, entonces ya no es un rumor. O sea, el hecho que lo diga es como si lo dijera un alto cargo del Vaticano. Entonces tenemos que partir de la base que Annemarie van Bleiburg lo que denuncia está documentado, es una testigo crucial para que se pueda encarcelar, pero ya seriamente, a toda la monarquía holandesa, al Vaticano, a los de la realeza belga, que está lleno de pedofilia, desde las matanzas del rey Leopoldo en el Congo belga, de Congo Belge, viene desde esa época. Incluso Europa tiene que pedir disculpas por las matanzas que se han realizado a la gente que no tenía nada que ver en esto. Y es importante hacer hincapié que en Europa desaparecen al año 250.000 menores al año en Europa solamente, y en Estados Unidos 800.000. Es una cifra que daría ganas de ponerse a rebuscar ya por todas partes cuántos niños desaparecen. Y hay un dato que a mí me llama la atención y todavía me sigue llamando la atención. Cuando Annemarie van Bleiburg le hacen que declare, ella dice que hay un hotel que lo simulan en forma de castillo o el castillo en forma de hotel. Y ahí estaba gente como George Soros matando niños. Estaba el psiquiatra del que iba a ser incluso rey de Holanda, el que vivía en Inglaterra, el príncipe Friso, que estaba casado con una mujer que es Mabel, que tenía conexión con un mafioso llamado Bruisman, Klaas Bruisman, que fue asesinado por la red del Octopus Syndicate, que es el sindicato del pulpo, que lo dirige la antigua reina de Holanda, la Beatrix, que es la fundadora, junto a la queridísima de Inglaterra, Isabel II, del Shell, de la compañía Shell de petróleo. ¿Por qué tapan todo esto? Porque a través de, por ejemplo, Cargill, la compañía Cargill, en la misma sede, y no es porque a mí me lo hayan dicho, no, lo sé por investigaciones que he hecho, mataron niños y luego lo que pasó es que la policía canadiense tuvo que intervenir porque ya era una obligación. Y además es curioso que este llamado orden jesuita, que es el nuevo orden mundial, que es los jesuitas, los sionistas,
y luego esta facción que está dentro del sionismo, que son los criptojudíos. Porque fíjate, te voy a leer una cosa. Aunque en diferente época del año similar, en ciertos aspectos al del Purim. Con el Purim de los judíos conmemoran el día de la matanza de persas, mientras que en el Pesach conmemoran el día en que Cristo fue crucificado. El Pesach dura mucho más. Entonces dicen, en el Purim los judíos, ellos dicen aquí los judíos, intentan asesinar a un gentil adulto para escenificar a Hamán, mientras que en el Pesach asesinan niños inocentes a los que suelen prolongar la agonía con las torturas de la pasión de Jesucristo, bofetada, coronación con espinas, clavarlo a la pared en cruz, abrirle el costado con lanza, etc. Es decir, el crimen del Purim es una simple y pura matanza, pero el del Pesach es generalmente un crimen torturoso. Entonces aquí dan unas pruebas. Confesión de la judía Benoit, Antioch, 1826. Confesión del judío Emanuel de Génova. Tortura y muerte del niño de Hallendilingen, Friburgo, 1503. Tortura y muerte de Jean-Simon, Trent, 1475. Tortura y muerte de Fyodor Yemilyanov, Weilich, Rusia, 1823. Asesinato y tortura del niño Karl Kessler, Manau, Baja, Franconia, 1929. Y quiero aclarar una cosa, no tengo nada en contra de los judíos. Es decir, estos falsos, que son los házaros, han utilizado la raza judía para matar en nombre de Israel, es decir, de los judíos. Entonces, dice aquí que los casos de niños asesinados en crímenes rituales judíos es extenso. Desde antes de Cristo y tras Cristo hay unos 150 casos bien documentados con pruebas. O sea que las pruebas están. Entonces, Alfred, te doy el paso, no quiero extenderme. Solamente te hago una pregunta como corresponsal. Ya que me has invitado, te hago una pregunta. ¿No te parece esto un escándalo que se esté haciendo desde los años 1826, 1475? O sea, dime tú de corazón qué te parece. Sí, a mí lo que me parece es que el Papa Francisco Bergoglio, jesuita argentino, es simplemente la última cara de este sistema de mal entre el Sanhedrin sionista y los jesuitas que van implementando este sistema mundialmente, y que el Papa jesuita Francisco es el instrumento para corruptar el continente latino y portugués, brasileño y centroamericano a nivel presidencial, y derrumbarlo con el instrumento del Vaticano, pero como instrumento de como la secta secreta de los jesuitas, involucrado con el Sanhedrin, o sea, el gobierno secreto de los jesuitas, y ambos van juntos a su origen mutuo en Babilonia. Eso es mi opinión. Y entonces, nuestro deber como periodistas y estudiantes de la historia interdimensional es dar esto a la luz al mundo, y enfocar y la atención y la conciencia expandida del mundo en esto, para que el mundo se dé cuenta
de esto y para que los quite. El mundo tiene que quitar a estos monstruos del Vaticano, de los gobiernos, de esta corrupción. Ya está corrupto y hay que quitarlo. Esta matriz ya hay que quitarlo porque no sirve. Hay que votarlo. A mi juicio. Sí, mira, has hablado de entidades, el tema de las puertas interdimensionales. Mira, es un tema muy fuerte. Lo que hay detrás de esas dimensiones, cuando hacen estas ceremonias, hay un detalle que tenemos que observar. Hay un experto que los invoca mediante el Urus Daur, que es una tablilla procedente de Sumeria, ¿vale? Y lo que hacen es llamar a estos, los dioses, esas deidades, a lo que ellos llaman dioses del bien, mediante el sacrificio. Lo que están haciendo mientras están torturando a la víctima, le están extrayendo su espíritu, su alma, lo están dando a esos que luego ese poder interdimensional, invisible, que solo se hace visible en esos rituales, les da poder a los que están ahí para obtener un poder mundial. Porque ellos se alimentan del sufrimiento de la gente. Por ejemplo, el hecho de matar ya gente en Siria públicamente es un ritual de sangre, porque ellos la sangre la dividen en 7 copas y se la beben. Y hacen tráfico de órganos. Mira, cuando el Marqués de Sade tenía 3 categorías de rituales, que era el BDSM, perdón, el tema del sadomasoquismo, y luego está el otro nombre que no recuerdo, ¿vale? Ellos lo que hacen es poner como la ruleta y lo que hacen es descuartizar el cuerpo por trozos y se lo comen en una mesa. ¿Y sabes qué es lo más asombrante? El adrenocromo. Bueno, en el tema del adrenocromo, lo que hacen es, y esto me lo explicó Karina, cogen como si fuera la parte de los riñones, lo que hay en el medio de la espalda, que es como una facción importante para extraer el líquido. Ellos, por ejemplo, lo extraen con jeringuillas y lo que hacen es ponerlo en estos potes, ¿vale? Y lo que hacen es bebérselo para tener esa energía, esa adrenalina más potenciada para seguir matando. Eso es la verdad de esto. Y si hubiera estado el diácono, lo hubiera dicho. Porque además es teólogo, este señor es teólogo y está especializado en comprender qué significan los rituales que hacen las facciones criptosionistas o criptojudíos. ¿Vale? Además que está documentado, no se puede negar. Por lo tanto, el sufrimiento, el ver cómo esa víctima en concreto va cerrando los ojos poco a poco, incluso le meten drogas para anestesiarla, para que acepte que, por ejemplo, el toro sea símbolo de la peregrinación ritualística. Por eso hacen las cacerías humanas, por eso eligen el norte de Europa, porque a partir de las 6 de la tarde, ellos tienen una franja horaria, es que a partir ya de las 6 de la tarde ya se hace de noche, ya empieza la luna llena a esparcirse. Por eso el Vaticano está en un punto energético que conecta con María Magdalena, la iglesia Santa María. Es decir, todo va sobre el tema de las catacumbas, los túneles subterráneos. Por eso los proyectos militares antiguos utilizan los crematorios para quemar. Son rituales de la Inquisición. Es el Vaticano el principal responsable de que exista estas aberraciones. Y tiene que caer el Vaticano. Eso te lo digo como corresponsal y como ser vivo que lucha contra la ley marítima. O sea, claramente. Muy, muy profundo. Bueno, lo que yo te propongo ahora, porque tenemos la entrevista segunda que viene ahora con Karin Hutzenhout. Sí, es que ahora para nuestra audiencia de habla inglés, si te puedes mantener acá, vamos a hacer un sumario
en inglés. De lo que hemos hecho hoy con el diácono, porque ya se ha pasado más de una hora y él tuvo que ir a otro asunto en Buenos Aires. Así que muchísimas gracias, pero manténgase acá. Y esto ha sido nuestro corresponsal en español, Juan Lanca, de News Inside Out, viniendo desde España, su servidor Alfred Lambremont Weber, de News Inside Out, y el diácono Jorge Sonante desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias.